Agradecer al Ayuntamiento la cesión del salón y agradecer a los medios de comunicación que han hecho una importante labor de traslado de nuestra comunicación de esta asamblea. Nuestros compañeros de Salamanca, Agustín Rodríguez, José Luis, Antonio Rodríguez, han venido desde Salamanca para explicarnos a todos la reforma laboral. Yo solamente una pequeña reflexión mía acerca de lo que es la reforma y después ellos van a proceder a explicarnos la compatibilidad. Yo que he estudiado la reforma y no veo de verdad un solo derecho de los trabajadores que no haya sido recortado. Simplemente se están cargando derechos que hemos conseguido la clase trabajadora con mucha lucha y con mucho esfuerzo. Desregulan toda la relación que hasta este momento los trabajadores teníamos, hasta cierto punto, en plan de igualdad con los empresarios. En este momento derrotan derechos de los trabajadores y a los empresarios les siguen concediendo cada vez más veleidades. Esta no es la reforma que crea empleo, no, es mentira. Esta es la reforma que permite que los empresarios nos manden a la calle de una manera mucho más gratuita, mucho más baratita y nos deja en un plano de indefensión que o somos capaces de conseguir en la vía de nuestros apoyos de los partidos políticos y con la reivindicación en la calle que haga falta, que estos derechos no se nos recorten y consigamos mantener los criterios que habíamos conseguido de objetivos durante toda la época del bienestar social. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos creado la crisis económica. Si no la hemos creado nosotros, ¿por qué recae todo el peso de la misma sobre nosotros? Igualdad. Igualdad para los empresarios, igualdad para los trabajadores. No es eso lo que se ha producido. Se ha producido un gran y enorme recorte de los derechos de los trabajadores y a los empresarios se les ha beneficiado estupendamente. Dicho esto, que es mi apreciación personal, le dejo la palabra al compañero Agustín Rodríguez para que nos vaya desarrollando la reforma laboral. Bueno, pues muchas gracias. Primero, buenos días a todas y a todos. Me alegro además de estar en Béjar. No me hubiera gustado, con sinceridad, aparte de, como ha dicho Maripaz, darle las gracias al Ayuntamiento por la cesión de esta sala además preciosa, pero mi intención hubiera sido que se hubiera celebrado en la nueva sede de la Unión General de Trabajadores, pues un poco para brindársela a toda la ciudad de Béjar y que sepa que está a su disposición para todo, y además que Maripaz nos la tiene muy bien arreglada. Dicho esto, el motivo que me acerca a Béjar no es nada agradable. Estamos hablando de reforma, todo el mundo habla de reforma, y yo quiero empezar diciendo que esto no es una reforma. Una reforma es algo que se puede cambiar de redacción, se le puede dar una articulación más o menos distinta, pero no priva en ningún momento del fin. Y el fin son las relaciones laborales. Y sin embargo, lo que se ha hecho ha sido el que exista un antes y un después en el mercado del trabajo, con la norma de relaciones laborales. Y os digo cómo, muy sencillo: suprimiendo el derecho. Nosotros, el 29 de septiembre del 2010, le hicimos una huelga al gobierno de turno en aquel momento porque tomó unas medidas que lesionaban principios, derechos y nos metió la mano en el bolsillo. Hay que decirlo como es. Recortaron salarios, congelaron pensiones e incluso algunos le descontaron más de lo que tenía que cobrar. Y además hicieron unas normas para facilitar determinadas actitudes empresariales. Pero esa norma iba justo con lo que teníamos, con el propio estatuto de los trabajadores que teníamos, una modificación. Lo que quiere decir
que la norma iba encaminada en la misma función de lo que lo generaba, la crisis, entendiendo en ello de que sería en la temporalidad. Bueno, pues estos parece ser que la crisis va a ser eterna, porque lo que han hecho viene para quedarse. No habla de temporalidad. Lo que ha hecho ha sido eliminar el derecho. Y desde el momento que elimina el derecho, en algunos casos estamos hablando de empezar en el año 60. En algunos casos en el año 60. Y los más mayores, conforme vaya desgranando la reforma, se irán dando cuenta de este alcance. Segundo, hay que reconocer también que el gobierno que ha tomado esta determinación es legítimo. Viene avalado por 11,5 millones de votos. Por tanto, tendremos que asumir nuestra parte de culpa en que esto haya sido. ¿Vale? O sea, que no nos engañemos. Y tercero, ellos tienen un fin, lo tienen muy claro. Van a hacer algo sin pedir ni disculpas y además convencidos de que hacen lo que sus representados quieren. Con 11,5 millones de votos van a gobernar para 1.000, pero lo sabían antes y lo van a llevar adelante. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener que pasar una travesía del desierto importante. Y por lo menos que seamos capaces de aprender, porque parece ser que solo aprendemos con el daño, de las consecuencias de la mal llamada, como os digo, reforma. Desde mi punto de vista tiene algo muy bueno. Lo único bueno que le veo, va a conseguir que nos unamos todos los trabajadores para reconquistar lo que ya teníamos. Esto en principio para mí es llamarnos idiotas a nosotros mismos, pero yo creo que lo va a conseguir con el tiempo, conforme vayamos aprendiendo qué es lo que nos han quitado, porque hay que decir, nos han quitado, y en base a ello. Y entro directamente en los temas que han tocado con este Real Decreto Ley de 2012. 3 de 2012, que entra en vigor un domingo. Pero vamos, si alguien tenía que decirlo, probablemente sería por eso. Pero entra un domingo. Un Real Decreto Ley que en principio la Unión General de Trabajadores entiende que es inconstitucional. En varios apartados, pero uno de los principales es que las normas laborales, para reformarlas o modificarlas, tienen que contar antes, y esto es preliminar de Constitución española, tienen que contar antes con el diálogo social, con los agentes sociales. Y en este caso, el Gobierno le comunicó a los 2 secretarios generales de los sindicatos, de la patronal no sabemos, probablemente ya lo tenían acordado antes, pero de ellos no sabemos nada. Pero a los secretarios generales de los sindicatos, 1 hora antes de comenzar la rueda de prensa para expresar lo que había. Como se dan cuenta de lo que han hecho, luego los convocan el lunes. El lunes para decirle lo que habían hecho, porque ya teníamos la oportunidad de haberlo leído. Y eso sí, ahora establecen un trámite parlamentario sobre posibles modificaciones que puedan entrar escuchados los agentes sociales. Mirad, no nos engañemos. Rajoy ha dicho abiertamente de que eso no va a cambiar prácticamente en nada. ¿Qué es lo único que pretenden? Que saben que han cometido una tropelía mayúscula y que no quieren pasar a la historia como los únicos autores de ello. Y van a buscar acólitos, que en este caso será Convergencia y Unión, pero porque necesita prestación económica para salvar otras cosas, no porque esté convencido de esto. Porque de una tropelía nadie quiere ser firmante. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Ahora bien, ¿cómo nos afecta a todos los ciudadanos? Porque esto no va solo contra los trabajadores, va principalmente contra los trabajadores, pero aquí esconde otras cosas, esconde a los jóvenes, esconde a los pensionistas
y esconde el bienestar social. Lo primero que han intervenido ha sido en la negociación colectiva. Yo os quiero decir que primero se habla del despido. Es que abarata el despido. Es verdad. Es cierto. El despido teníamos en 45 días, con 42 mensualidades. Despido improcedente. Estamos hablando del despido ilegal. Del despido ilegal. Pues lo bajan de 45 a 33. Y en lugar de tener el tope de 42 mensualidades, a 24 mensualidades. Casi nada la rebaja. Para el despido de tropelía. O sea, el que es ilegal. Porque el resto, el despido objetivo, pasa, o sea, se queda en los 20 días y las 12 mensualidades. No en todos los casos, como os explicaremos ahora. Y, por supuesto, el despido procedente como antes. Porque no lo pueden extender más. Pero, para nosotros, de verdad, esta no es la verdadera causa de tanto alboroto. Porque al final, con tanta temporalidad laboral y con tanta inseguridad en el mercado del trabajo, el despido, que es una parte económica importante y que además tenemos que entender que el despido es salario diferido. No es algo que el empresario se saque de la manga como un premio, como llegó a decir alguien, os lo voy a decir, Ricardo, el asesor de Confire de Salamanca, dijo que para algunos trabajadores era entendido como un premio al mal trabajador. Así lo expresó en un foro en la Universidad de Salamanca. Bueno, pues quiero deciros, es salario diferido. Cuando un empresario contrata a un trabajador, desde ese mismo momento que se sabe que despedirlo improcedentemente le cuesta esto, que despedirlo objetivamente le cuesta lo otro. Como cualquiera de nosotros que establece una hipoteca o un contrato con alguien, tiene que preverse económicamente para cuando esto suceda. Y si no, les embarga. Bueno, pues estos no lo han hecho. Primero, no solo no lo han guardado, sino que han estado negociando con nuestro propio dinero beneficios en la empresa que en ningún momento ha repartido. Y ahora, cuando tiene el problema, dice que somos un cáncer porque le costamos mucho echarlo. Oye, tú, cuando menos reconoce que me has robado. Porque con mi salario, que lo tenías que tener ahí guardado para que no te costara nada, lo has negociado y ahora no lo tienes. Encima de haber sido mal gestor, no digas que soy un cáncer para ti. Yo sí que puedo decir que tú eres un ladrón para mí. Dicho esto, el auténtico problema, la modificación de la negociación colectiva. Este es el alma de toda esta tropelía. ¿Por qué? Porque establece dos clases de trabajadores y además muy diferenciadas. Los de las empresas de más de 250 trabajadores, y luego os diré por qué los de más de 250 trabajadores, y los de las empresas por debajo. Por tanto, en Salamanca se puede decir que quedan libres de esta situación. No libres, porque tienen sus problemas, pues el 5% de los trabajadores, no más. El 95% se encuentra en la otra situación. ¿Por qué os digo lo de 250 trabajadores? Porque lo primero que toca la reforma de la negociación colectiva es que ya no permite a los convenios de sector entrar en determinadas materias, en beneficio de los convenios de empresa. Antes, y esto para que nos lo vayamos teniendo en cuenta, en las empresas nos permitíamos en la mayoría de los casos el lujo de no tener representantes de los trabajadores, porque ¿para qué lo quieren? O en aquella que lo tenía, me importaba un pimiento quién fuera o cómo se llamara. Es que mal. Y en la mayoría de los casos éramos, como trabajadores, tan ilusos de elegir representantes de los trabajadores al jefe, al hijo del jefe, al primo del jefe, al sobrino, al primo o al amigo. Pues ojo con esto. Ojo con esto, porque eso nos puede llevar a situaciones graves. A partir de ahora, como prevalece
el convenio de empresa o la negociación en la empresa, el único mal que vamos a tener ante el empresario, salvo que queramos enfrentarnos de tú a tú, será nuestro representante de los trabajadores. Y no porque tenga que ser un lumbrera para negociarnos nuestra situación, no, sino para que sea primero una persona sensata y tenga por detrás una organización sindical fuerte que pueda asesorar. Porque si no necesitaríamos licenciados en Derecho o expertos en relaciones laborales en todas las empresas. No. Para eso están las organizaciones de clase. Para eso está en un principio la Unión General de Trabajadores. Parte de este mal viene dado porque se abrieron ventanas a través de los sindicatos corporativistas, que han sido los primeros que nos han dividido a todos los trabajadores en las empresas. Bien por categorías o bien por actividades dentro de la empresa. Porque claro, siempre es uno más imprescindible que otro. Y nos aprovechamos de eso para poder desviar hacia un lado o hacia otro el beneficio de la empresa. Pero nunca lo hará un sindicato de clase, en un reparto proporcional entre todos los trabajadores. Por eso lo digo, a partir de ahora, las elecciones de los representantes de los trabajadores en la empresa son, ya no porque el sindicato quiera tenerlas, sino porque son una necesidad, primero para los trabajadores y segundo, para elección con conciencia de trabajadores para representar. ¿Y por qué digo que se trasvasa todo aquí? Mirad, en la reforma de la negociación colectiva que han planteado, dicen que tendrán la potestad los convenios de empresa para entrar en, y como no quiero olvidarme de ningún punto, lo leo, en materia de jornada, horario y distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos, el sistema de remuneración y los salarios, el sistema de trabajo y el rendimiento, y las funciones, cuando excedan, en temas de movilidad. Decidme a mí que hay otra cosa que coja el convenio que no sea esto todo su alma. Y esto será de negociación directa con el empresario. Y ahora os cuento lo de las empresas de 250 trabajadores y de 50, o de menos de 50. Es verdad que las empresas de más de 50 trabajadores pueden tener un comité de empresa. Pero si nos atenemos a la realidad, las empresas de más de 50 trabajadores son de ánimo casi familiar, poco más que de ánimo familiar, con unas vinculaciones afectivas importantes, donde el comité de empresa pierde, por ese motivo, gran parte de ese espíritu de lucha o de negociación ante el empresario. No es lo mismo con las empresas de más de 250 trabajadores, donde ya la relación es prácticamente solo laboral, la humana casi no existe, y por tanto se puede hacer más presión. Pero ¿y de aquellos de menos de 250 trabajadores que no van a ser capaces de establecer un convenio colectivo propio de la empresa? Pues a partir de aquí, si no tenemos una representación y un sindicato que asesore por detrás, porque eso sí, la empresa tiene un periodo de consultas, al no tenerlo, la empresa podrá aplicar directamente y podrá ir hacia un trabajador y decirle, señores, tengo, y aquí viene el principio básico de toda la reforma, que es por causas técnicas, económicas, organizativas, de producción y de previsión, no se nos olvide, de previsión, y a ver quién me determina a mí qué es una previsión de pérdidas o una previsión de baja productividad. Son causas suficientes para tomar medidas sobre esto. Y entonces el empresario llamará al trabajador y a mí, amigo, esto está previsto así, lo justifico. Si tengo un delegado descerebrado o acólito a la empresa, se lo va a firmar, con lo cual el daño luego es mucho mayor. Pero si no lo tiene, cogerá al trabajador, solo le dirá, te tengo que rebajar el sueldo un 25%. Un 20%. Nunca por debajo del salario mínimo interprofesional, que esa es la única garantía que nos queda de
después de esto. Estatuto de los trabajadores puro y duro. Y el trabajador tiene dos opciones: o acepta o inmediatamente queda despedido. Pero inmediatamente. Y el despido, con esa justificación, es objetivo. Acordaros de lo que es el despido objetivo. 20 días, pero por estas causas no son 12 mensualidades. Son 9 mensualidades. Más barato. O me cambia el turno, o me parte la jornada, o me hace una redistribución irregular de la jornada que no lo voy a poder soportar, o me plantea movilidad geográfica, o me plantea movilidad funcional. Todo esto que hemos dicho, cualquiera de esas causas, y mi negativa, motivo de despido con esa indemnización. Vosotros me decís a mí que va a haber alguna empresa que aguante a un trabajador donde, por algo que estaba reconocido en los convenios, y además en los convenios sectoriales, que eran los que repartían igualdad para todos los trabajadores, mantenga un trabajador que tenga 200 euros más de salario por el tema de la antigüedad que uno más joven? Ese se va a la calle. O se rebaja el salario o se va a la calle. Esto es así. El igual no va a ser por abajo. O sea, no va a ser por arriba, va a ser por abajo. Y en unas condiciones donde la relación laboral y la prestación laboral va a diferir mucho de lo anterior. Segundo, la otra clase de trabajadores, los desempleados. Bueno, en esto tengo que hablar también de que en el modelo de contratación han hecho, yo creo que una de las cosas que supone mayor, ¿cómo decir? Mayor tropel. Y os lo voy a decir por qué. Permiten en el contrato a tiempo parcial realizar horas extraordinarias. Y además, con la aplicación anterior, la distribución irregular. ¿De qué estamos hablando? Vosotros me podéis decir a mí qué empresario va a contratar a jornada completa de los pequeñitos, que no va a ser casi supervisado, a un trabajador a jornada completa y va a realizarla, porque la va a realizar, va a tener un contrato a media jornada y a la permisión de horas extraordinarias. ¿Cómo? El único que va a poder intervenir aquí es el trabajador judicializando, porque con esta reforma yo creo que a otra parte de las que se cargan directamente es a la inspección de trabajo. La inspección de trabajo, como mediador, igual que los SERLAS, se los han cargado. Aquí es la relación trabajador, o sea, empresa con representación en el momento, y el trabajador lo único que puede hacer es judicializar. El resto no es tenido en cuenta desde el momento que tenga la firma de la representación de los trabajadores. Y si no la tengo, las justificaciones que me da la ley. A partir de ahí, al juzgado. Por tanto, aquello que ese contrato a tiempo parcial, que era la base, pues para la conciliación de la vida familiar y laboral, y además permitir ingresos, y que las empresas pudieran adoptar, adoptar su trabajo a las necesidades en cada momento, pues se va a convertir en general para todos. En general para todos. Y con muy difícil supervisión. Con muy difícil. Porque sí, puede llegar un momento donde te cacen y en una visita de la inspección, si la hacen, te cogen, y en ese momento estoy haciendo horas extraordinarias. Como puedo hacer una distribución irregular justo en ese momento en las que estaban pactadas. Y las de ayer, y las de antes de ayer, y las otras, ahí hay que demostrarlas en el momento. ¿Ponemos el inspector a la puerta o no la vamos a poder demostrar nunca? Y al final hago jornada completa con un contrato de media jornada. De media jornada
o de 3 horas, o de menos. Segundo, no solo intervienen los trabajadores, ahora se va a por los parados y establece 2 tipos de parados: los que cobran y los que no cobran. Los que no cobran no interesan nada. Estos no nos suponen nada. Sabemos que los tenemos ahí, pero para estos lo único que se hace es que si los contratan a los mayores de 45 años, que los que van entre 30 y 45 años, de estos ni se nombran. De estos no debe haber ninguno. Pero a los mayores de 45 años puedo subvencionar a la empresa con hasta 4.000 euros, me parece que es 4.500, en un periodo de 3 años. La verdad que lo máximo que puedo hacer, salvo que sea mujer, si es hombre, hasta 3.900, nunca llegaría más, en un periodo de 3 años. Mayor de 45 años, que no se va a dar casi en ningún caso, salvo que sea una persona preparada y justa para ese puesto de trabajo. Porque, con lo que os voy a explicar ahora, me vais a decir a mí quién va a contratar a un mayor de 45 años. El interesante es aquel que está cobrando desempleo. Y para eso han creado un nuevo contrato de trabajo. Decían que iban a reducir la modalidad de contratos, pero no, crean una. El de fomento de la contratación indefinida para emprendedores. Claro que así es fácil de emprender. Porque para que uno emprenda, lo primero que se hace es ponerle a disposición crédito para inversión. Y esto no se ha hecho. Entonces, ¿quién se atreve a emprender? Pues el que tiene mucha o al que lo subvenciona. Pero no con crédito. Sino es el propio trabajador el que subvenciona a la empresa para que lo contrate. Y os digo cómo, es muy sencillo. Un parado que está cobrando prestación tiene que llevar más de 3 meses cobrando. Un mínimo de 3 meses. La empresa lo contrata. Lo contrata y le paga el salario efectivo de la categoría profesional que vaya a desempeñar. Siempre para empresas de menos de 50 trabajadores. Con lo cual, acordaros de lo que os he dicho antes de la reforma de la negociación colectiva. Ya me he encargado de rebajar los salarios. Ya estoy en otra situación. ¿Y al qué contrato? Va a cobrar pues un pelín por encima del salario mínimo interprofesional, porque si no, sería... Pues hombre, si se lo bajo hasta el salario mínimo interprofesional, quedaría hasta mal. Y el desempleado se puede frotar las manos porque somos egoístas. Porque le dice que mientras esté trabajando y cobrando el salario, puede percibir un 25% de la prestación que venía recibiendo. Con lo cual dice, oh, salario y el 25%. Craso error, esto es voluntario, lo que quieras. Porque mientras haces eso, tu prestación por desempleo va a correr. De la cual solamente cobras el 25%. ¿Cómo distribuimos el otro 75% que falta? Pues el 50% durante un año, con el tope máximo de un año, lo calculamos y es, porque además cuando te contratan te piden un certificado que te tiene que hacer el Servicio Público de Empleo para que te diga la prestación que tienes y el tiempo que te falta por cobrar. Y se lo entrega a la empresa. La empresa entonces ve que te queda un año, pues durante un año ese 50% de tu prestación se lo podrá desgravar fiscalmente la empresa mientras te tenga contratado. Y no olvidemos, la prestación por desempleo es de los trabajadores. De descuento en nómina. También los empresarios aportan, cierto. Pero el único que no lo recupera y que lo mete en la hucha es el trabajador. Porque el empresario, de la misma manera que tema del despido, todos los costes laborales van incluidos en el producto. Él lo recupera en el producto. Por lo tanto, el único que lo pone somos nosotros, por el descuento en nómina, y el resto como consumidores del producto. Y con ese dinero
subvencionan al empresario. Y el otro 25% es el ahorro que tiene la administración. Pero claro, este trabajador entra y se queda ahí ya. No. Muy sencillo. A este trabajador, a este contrato, tiene un periodo de prueba de 1 año. Lo que quiere decirse que a los 11 meses u 11 meses y medio, este trabajador no superará el periodo de prueba y será despedido. Y además es despedido, como es despedido en el periodo de prueba, con una mano delante y otra detrás, no hay despido. No hay ningún tipo de indemnización. Y se ha consumido el paro. Probablemente pase a engrosar las listas de desempleados, pero ya de los no interesantes, porque volveré a contratar a otro de los que está cobrando. Esto es así de sencillo. Al final, ¿qué es lo que consiguen? Bajar las listas de desempleados por prestaciones. Estos van a pagar menos de prestaciones. Ese es el fin. Pero no bajar los desempleados. ¿Por qué? Porque ellos ya lo han advertido. Han advertido que esta reforma va a generar más desempleo. Ahora, que perciban menos, esto es otra historia. Esto sí lo quieren. Aparte de discriminar de esa manera a los parados, hay otra discriminación importante, pero además esta es maligna. Una entidad local, sabéis vosotros que hasta lo de ahora, aquí hay alcaldes y concejales, los planes de empleo de las corporaciones locales, pues durante determinados meses contrataban a gente en desempleo del propio municipio y quieras que no, pues reactivaban un poco la actividad económica en el municipio y de las familias. Ahora se permite que con la justificación de la formación, solo para la formación se puede dar un día a la semana, horas, se puede repartir, poder contratar. Porque los desempleados están obligados a prestar servicios, a hacer prestación social. Los desempleados. Esto fue un invento de la Asma Botella, pero que se lo han hecho caso. Para cubrir esos edificios que habían hecho y que no podían tener gente, porque no había presupuesto, pues bueno, pues sería con prestación social. Bueno, pues parece ser que lo conseguí. Pues un alcalde puede ir al Servicio Público de Empleo y solicitar para cubrir a esos trabajadores en tiempo de formación desempleados. Y lo harán. Y si se niegan, pierden la prestación. Y si no, irán a hacer una prestación laboral con su propio desempleo, sin cobrar nada, de gratis. ¿Y por qué digo que es maligna? Porque, hombre, si después de que estoy en el paro tengo que trabajar con mi propia prestación, me pago el salario y encima no permito que mi hermano que lleva 3 años en el paro lo contrate el municipio para salir de la pena. Causo doble mal. Doble mal. Y además siento un precedente que probablemente esto se alargue en el tiempo y vaya más adelante. Por eso me da miedo el 30 de marzo. Le tengo mucho miedo. Le he cogido mucho miedo. Porque este precedente puede alargarse, incluso legislando de otra manera. Hablaban de eliminar la temporalidad. Nada más lejos. Nada más lejos. A través de la formación se pueden concatenar contratos hasta 3 años en periodo de formación. Para la misma actividad y en la misma empresa. Y a los 3 años, como mucho, no, a los 3 años, o a ese trabajador lo tengo que, si quiere permanecer en la empresa, contratarlo de manera indefinida. Salvo que, y así lo dice el boletín, que me da grima leerlo, la empresa no tenga capacidad, él no se haya adaptado. Y le brindo una segunda oportunidad.
otros 3 años de contrato para la formación, eso sí, en otra actividad o en otra empresa. Aunque sea la misma empresa, en otra actividad. Lo que quiere decirse que te puedes tener 6 años con contratos de formación. Y eso sí, siempre a menores de 30 años. Lo que quiere decir que si te lo hacen con 29 años y 10 meses u 11, hasta la edad de Cristo estás con un contrato de formación. También en la reforma han hecho algo muy dañino para, yo digo que de momento para las grandes empresas, será para todos, pero sobre todo para las grandes empresas, y para los que se legislará el 30 de marzo, y es para la función pública. Y es que la actividad en la empresa, en las funciones, ya no serán establecidas por categorías profesionales, sino por grupo profesional. Un grupo profesional contiene un montón de categorías. Entonces, la función irá en función del grupo profesional al que pertenezcas. Yo pongo mi ejemplo, que es de mi empresa, que soy de una gran empresa. Bueno, ya no es tanto. Se llama ADIF, aunque yo la sigo llamando Renfe. Yo pertenezco al grupo de movimiento. Mi categoría es especialista de estaciones. Bueno, pues mi categoría, mi grupo profesional parte desde el peón hasta el inspector principal de movimiento. Ahí en medio hay 17 categorías, si no me confundo. 17. Si el trabajo se va a realizar en función del grupo profesional, hombre, es verdad que el peón puede hacer de inspector principal, pero tiene que estar cualificado para hacerlo. Lo que no me cabe ninguna duda es que el inspector principal está cualificado para hacer de peón. De eso ya no me cabe ninguna duda. Con lo cual, ¿qué es lo primero que se ha encargado con esto? La promoción profesional dentro de la empresa. ¿Quién va a ascender? Nadie. Nadie. Y segundo, como yo tengo la potestad de reordenar el trabajo en función del grupo profesional, pues oye, igual me sobra el peón o un montón de mandos intermedios por medio. Aquí es donde quiero traducirlo a la función pública. ¿Por qué? Porque es la mejor manera que van a tener de adelgazar los grupos profesionales en la administración, de manera que casi todo el mundo pueda hacer de todo. Y no es porque vayan a despedir a funcionarios, no, sino porque no van a volver a contratar. Se irán cubriendo tanto las bajas vegetativas como jubilaciones, amortizando plazas. ¿Con qué fin? ¿Con que trabajen mal los funcionarios? No. Si los funcionarios están saturados ya. ¿Con que le pongamos una cruz a los funcionarios como están tratando de hacer con ellos o con los sindicatos públicamente? No. Con el fin de justificar la imposibilidad de la prestación del servicio. Y esa es la única manera que tienen de privatizar. Que este es el fin que se persigue. No nos engañemos. Este es el fin. Porque claro, entre ellos, entre jefes, ¿tú crees que van a hacer de peones? Y no les interesa. No les interesa. Pero sí que les interesa hacer que la función pública no sea eficaz. Y os pongo el claro ejemplo que ya está en esta reforma. Los servicios públicos de empleo. El Servicio Público de Empleo tiene la obligación de registrar, formar y orientar laboralmente a los desempleados. Bueno, pues se ha olvidado de dos cosas. Lo de la formación, mientras ha sido productivo, lo ha mantenido un poco. Registrar sí lo hace. Nos apunta todo por ahí.
En Salamanca, 33.661. Os lo digo, me lo sé de memoria. Pero lo de orientar laboralmente no lo puede hacer. Primero, porque no tiene personal suficiente para hacerlo. No se ha dotado. Y no se nos olvide una cosa. Como resultado de la huelga del 29 de septiembre, el gobierno de turno entonces accedió a implementar en 1.500 personas los servicios públicos de empleo para orientar a tanto desempleados y poderlo cubrir. Yo os pongo un ejemplo, 1.500 no eran suficientes, pero además se dotó presupuestariamente. Tanto es así que el 50% del valor, el Estado, a través de los presupuestos generales, se le pasó a las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas tenían la obligación de poner el otro 50%, que yo no lo he visto nunca. Pero tampoco sé qué se ha hecho con el 50% que dio el Estado, porque no se ha contratado a nadie. Salvo, me parece que han sido 1 o 2 por comunidad autónoma para crear un gabinete de orientación. Tienen que estar muy bien pagados con todo eso. Entonces, una vez que hemos hecho eso, vosotros mirad, en Francia, por ejemplo, el país que tenemos cercano, las empresas creen en los servicios públicos de empleo. Tanto es así que les solicitan trabajadores porque conocen bien a los desempleados. Pero es que, claro, en Francia, por cada funcionario que está en el servicio público de empleo en el control de parados, por cada uno, cuenta con 60, 70 desempleados bajo su tutela. En España estamos hablando de entre 600 y 850 cada empleado, por lo cual es materialmente imposible poder controlar cómo están los desempleados. Y claro, como no tenemos ese personal y el servicio público de empleo no funciona, se le enciende la bombilla y dicen, las empresas de trabajo temporal lo externalizamos. Y además sin ánimo de lucro. ¿Quién de vosotros crearía una empresa para gestionar desempleados para otras empresas sin cobrar? ¿Los empleados los vais a pagar vosotros? Eso es una ONG, que yo sepa. Que yo sepa. Pero luego dicen, sin cobrarle al trabajador. Ah, no es lo que está pasando. Se están demostrando casos de que al final le cobra al trabajador. Pero ¿a quién le tienen que pagar? Será el empresario. Y, como también le da oportunidad en el tema de formación, ya las empresas de trabajo temporal se están haciendo expertas en formación para coger el dinero de la otra parte. Y falta la cuarta pata importante en esto. Y es que a partir de ahora no nos podemos poner enfermos. Terminantemente prohibido. Me explico, hombre, enfermos. Salvo que sea un accidente de trabajo, salvo que sea por maternidad, salvo que sea una baja por temas de violencia de género, salvo que sea una baja demostrada médicamente de que es más de 20 días por un proceso largo. Pero los catarros, las contracturas, los esguinces, el ay que me duele aquí, si tú te das de baja más de 8 días en 2 meses consecutivos, motivo de despido. Y además de despido objetivo. 20 días con una anualidad. O el 25% de la jornada en 4 meses alternativos dentro del último año. Un poquito más. Pero claro, antes, cuando esto ocurría, ibas al médico de cabecera y si el médico de cabecera decía que era una baja por este motivo, prevalecía. Ahora lo que diga el médico de cabecera ya no lo hace. Es el de la mutua.
quiere decirse que hasta en materia de salud, en las bajas que son susceptibles de trampa, las que intervienen son las mutuas, otras ONGs. Y su dictamen será tenido en cuenta, y es el que vale para el empresario. Por tanto, vosotros me vais a decir a mí que va a tener calidad de vida un trabajador en una actividad profesional que requiera esfuerzo físico, más o menos de más de 50 años, y con esto ¿qué se ha conseguido? Pues mirad, con esto se consiguen unas cosas muy importantes. Recordad que antes de esta mal llamada reforma, lo primero que hizo el gobierno fue congelar el salario mínimo interprofesional, que no fue gratuito. Se habló de que suponía el ahorro de 300 millones al presupuesto. No eran los 300 millones, cuando estamos hablando de miles y miles de millones lo que hay que ahorrar. No era ese el fin. El primero es, os lo pongo como ejemplo, Grecia. En Grecia no se han rebajado las pensiones, a pesar de lo que la gente dice. No se han tocado. En Grecia lo que se bajó fue el 23% del salario mínimo interprofesional. Claro, el problema es que las pensiones están estructuradas en base al salario mínimo interprofesional. Por tanto, en la misma proporción han descendido las pensiones. Pero claro, las prestaciones por desempleo, los subsidios, no la prestación que viene en base a la nómina al principio, los subsidios, también están establecidos en base al salario mínimo interprofesional. Por eso se congela. Y si encima tengo la capacidad de reducir los salarios en la negociación colectiva y como tope el salario mínimo interprofesional, porque hay una cosa que tenemos que tener clara, y esto lo tenemos que conocer todos. El salario mínimo interprofesional es la moneda del trabajador. Es con la que cuenta, es lo mínimo. Esa es la moneda. Al final lo que se hace es dejar de tal manera el mercado laboral, tanto en derechos como en salarios, que cuando ellos lo decidan, porque son ellos los que tienen capacidad, la crisis se acaba en el momento de que pongan a circular crédito e inversión. Y eso solo lo pueden hacer quienes tienen el dinero. O sea, lo primero que están haciendo es destrozando el mercado laboral, destrozando los derechos, y cuando esto esté hecho, no os quepa duda que aparecerá el dinero y se pondrá a circular. Pero habrá un antes y un después. Y esto sí que deja guerra, chicos. Claro que no volveremos a conocer a España ni como madre que la parió. Pero por supuesto. Y se han creado dos clases de ciudadanos, mejor dicho, tres clases de ciudadanos importantes. Los ricos, que será algo inalcanzable. El trabajador, que se encuentra en empresas de más de 250 trabajadores y que puede ostentar más derechos por mor de la propia negociación colectiva. Y el resto. Y el resto. Y en Salamanca el resto somos el 95%. El 95%. Claro que tampoco nos va a extrañar mucho, ¿eh? Aquí, pero Béjar ha sido siempre una ciudad muy industrial. Ha sido, lo he dicho bien, ha sido. Pero yo que soy del campo charro, yo soy de la tierra del señorito y el criado, no creéis que esto va a diferir mucho de lo de hace poco. Allí lo vamos a tratar casi mejor. Y en todo esto, cuando las circunstancias se le dan mal al empresario, tenemos otra cosa que se aplica. Y es el descuelgue del convenio, que también se lo permitimos. Y si esto ya no tiene remedio, mira, con estas justificaciones te puedes descolgar. ¿Que hay representación de los trabajadores? Unas consultas. En 15 días tiene que estar dictamen.
por si acaso luego hay recurso, en 15 días. Y si no, cada uno de los afectados en esto, y estoy hablando aquí ya de despido colectivo objetivo, que antes necesitaba autorización de la administración y tenía una larga trayectoria de negociación, pero una larga trayectoria de negociación que nunca la podrán tomar como la excusa para esto. Porque mirad, lo primero, los sindicatos son los primeros conscientes de una situación económica grave. Y fijaros hasta tal punto de que el 99% de los expedientes de regulación de empleo presentados en la provincia de Salamanca han ido con acuerdo. Y nosotros somos conscientes de la situación, con acuerdo. Bueno, pues ni eso ya lo quieren. Nos lo vamos a hacer como nosotros digamos. Y la inspección ni interviene, lo único que tiene que dar es el visto bueno cuando lleva la firma de y se acabó. Y el trabajador afectado lo podrá judicializar. Pero eso sí, recordar una cosa, antes, si esto se entendía de que es el despido y es procedente, tenía una indemnización por 35 días, ahora es más baja. Pero por medio ha desaparecido algo muy importante, que era que el juez podía reconocer la improcedencia del despido y por tanto entraban o operaban los salarios de tramitación, que ahora han desaparecido. Decirme a mí que el trabajador ahora se pone a judicializar algo, esperando a que tarde 6 meses el juicio, sin cobrar un céntimo y que encima luego lo pierda. Y tenga que pagar el juicio. No lo judicializo. Le quito funciones también a la justicia. ¿Veis qué manera de hacer que los juzgados tengan menos trabajo? Porque eso sí, el derecho lo tienen que mantener. Faltaría más, que encima no nos dejarán el derecho de judicializar, que es que se le llena la boca diciendo que siempre me queda el recurso de la justicia. Bueno, faltaría más, ¿no? Entonces ya ni constitución ni nada, si no me dejas el derecho. ¿Qué más me ampara? Estos son los puntos principales de la reforma. O de la mal llamada reforma, como yo digo. Pero es el principio básico para el día 30. Aquí os expreso mi temor. Yo estoy convencido que el día 30 se entrará en el tema de las prestaciones por desempleo. Y me gustaría confundirme, os lo digo de verdad. Pero claro, cuando ya han dicho el propio presidente del gobierno, que lo dijo a Monti el otro día en Italia, que por cierto me puso mal, porque dijo que hay que entender, o sea, nos pide a los ciudadanos que seamos sensatos. Oiga, pero me está llamando insensato encima del señor que está pagando todo esto. Usted es un sinvergüenza. Yo seré un insensato a su propio, pero usted es un sinvergüenza. Me está haciendo pagar algo de lo cual yo no he sido, por lo menos el principal culpable, cuando tenemos un montón de administradores que sí que se les podía poner en tela de juicio sin responsabilidad ninguna. Pero claro, dice que tendrá que tomar unas medidas muchísimo más duras y que confía en la sensatez de los españoles para aceptarlas, porque lo primero es España. Yo también soy tan español como él, porque es que a veces parece que se cuelgan la bandera de España y esto es suyo. Ese paraguas es también mío, aunque no comparta sus ideas. Y seguro que entrarán en las prestaciones por desempleo, fijo. Entrarán en las pensiones, fijo. Y entrarán en la administración pública. Fijísimo. Esto fijísimo. Porque su fin es apropiarse del estado de bienestar. Y cuando muchas veces inconscientemente se nos llena la boca de decir que los funcionarios son unos vagos, que los funcionarios no sé qué, que los funcionarios no sé cuánto, y además nos lo meten todos los días, somos capaces de seguirles el juego y decirlo. Pero eso sí, cuando nos preguntan a cada uno, oye, si hay que quitar, no, pero el médico mío que no me lo toquen, el maestro mío que no me lo toquen, el barrendero mío que no me lo toquen, es que al final hay que tocar.
Y que sepáis una cosa, el funcionario es el único garante que tenemos los ciudadanos de que los servicios públicos los tendremos a disposición y de forma legal, gobierne quien gobierne. Gobierne quien gobierne. Por eso les interesa que no esté y hacerlos, pues, improductivos. Y yo os voy a decir más. Cuando se habla de que un funcionario pues se ausenta del trabajo, tarda, no sé qué, tiene un régimen de faltas y sanciones. El jefe de turno debe de aplicarlo. ¿Sabéis quién es el jefe de turno en la mayoría de los casos? Personal que está al cargo de designación directa, designado a dedo, que lo que no quiere son complicaciones, y mientras no lo haga, siempre habrá un responsable que es el de abajo. Y ese sí que es el que cobra, ¿eh? No el funcionario. El salario medio de un funcionario está entre 950 y 1.100 euros. Los hay que cobrar más, es cierto, pero esos son funcionarios de clase. Pocos. Por eso os digo, el funcionario es el garante de todo el estado de bienestar, y estoy hablando de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales, que esos son los que quieren las empresas privadas, en concreto la COE, los grandes empresarios. Y yo, sin más, porque no quiero, ya no sé a dónde me he ido con el tiempo, porque yo me voy a cascar y con tanta indignación me voy acelerando, y prefiero que seáis vosotros los que me hagáis las preguntas que estimáis convenientes. Nada más. Pueden ser susceptibles de ser inconstitucionales, y qué posibilidades hay de que en el Tribunal Constitucional se puedan revocar. Bueno, ahora mismo están los gabinetes jurídicos de las dos centrales sindicales, en colaboración también, en este caso con el PSOE y Izquierda Unida. Primero, entendiendo el principio básico, el de una reforma así, el diálogo. Segundo, la intervención en materia de despidos colectivos sin poder entrar servicios de mediación, servicios de representación y la propia autoridad laboral. Vamos, no sin poder entrar. Puede entrar en un periodo de consultas, pero no es determinante. Es decir, todos los periodos de medio. Tercero, las causas de enfermedad desreguladas fuera de lo que hoy conocemos como seguridad social, sino privatizado prácticamente todo. Y estaban hablando que esto ya es más difícil, la desvirtuación de las categorías profesionales como determinación de funciones a grupo profesional por todo el espectro, pero por la amplitud del espectro. Pero esta parece ser que es bastante más difícil de encuadrar. Bueno, perdón, y el periodo de prueba de un año, el contrato del de emprendedores. Y además también se oye que quieren entrar en el tema de la variación unilateral de las condiciones de la jornada y de nos ocurre lo mismo que el dicho de las categorías profesionales. Ahí parece ser que es bastante difícil. Hola, Cipriano. Buenos días. Gracias por venir y por explicarnos, además, didácticamente. Yo creo que ha sido incomprensible, por lo menos para mí. Pero ahí yo quería hacer dos reflexiones y una pregunta. La primera, me has dejado más jodido de que cuando había entrado. Así ya no soy yo. Lo cual me hace pedirte alguna
una esperanza, es decir, tienes que mandar algún mensaje que esto es posible, porque es que si esto es así y el día 30 todavía puede ser peor, hostia, yo no sé qué decir, ¿no? Y esto además con el agravante, desde mi punto de vista, de que era previsible. Es decir, todos aquellos que en noviembre y en mayo votamos, sabíamos evidentemente que esto era algo que estaba ahí, y a pesar de ello, pues parece que hemos sido incapaces de con nuestros votos impedirlo, sino que más bien da la sensación de que éramos proclives a que esto llegara. Entonces es difícil que ahora los mismos, o casi los mismos, pues tengamos capacidad para darle la vuelta a esto. Entonces yo creo que necesitamos, además de la pedagogía propia de las reflexiones como las que has estado haciendo tú, la necesidad de encontrar puntos de anclaje para seguir luchando en aras a que esto no puede seguir así. Es decir, no puede haberse hecho una reforma que nos lleve al 60. Es imposible, no es normal, no somos unos ciudadanos democráticos, llevamos muchos años ya aprendiendo a discutir, a perder, a ganar, pero no es normal que ahora de repente y con nuestra nuez. Y luego la pregunta que yo quiero hacerte es, también todo esto está envuelto en un mensaje que parece que dice que nos acerca a Europa. De lo que has dicho, yo solo he entendido que a Europa no solo nos acerca, sino que nos aleja. Es decir, ¿cómo se explica que se pueda explicar por parte de quienes lo han hecho que esta reforma es la que nos acerca a Europa, cuando en realidad nosotros estábamos tratando de acercarnos a ella, ya, porque veníamos de mucho más atrás que ella? ¿Cómo es posible que esto sea así? ¿Nos acerca? Es decir, en Francia, en Alemania están así, están en estas circunstancias como estamos, o nosotros ahora vamos a ser un poco los chivos expiatorios por haber tenido los gobiernos anteriores capaces de llevarnos a unos niveles digamos, de bienestar, de derechos, que ahora esta gente nos lo va a costar. Yo, de verdad, te pido que nos animes un poco, porque si no, perdóname compañero, yo necesito irme luego para casa y tratar de contárselo a mi hija y decirle, oye Susana, tranquila, aprenda que esto se puede arreglar, ¿no? Porque si no... Mira, yo te lo voy a decir porque, además te lo voy a decir abiertamente, porque tengo a mi lado a una de las personas con la que más me cabreo de todo esto. Nos cabreamos, nos llamamos judíos o llamamos judíos a la gente, y luego cada uno nos metemos en nuestro despacho a hacer las cosas. Arriba es el secretario de organización, cada vez que por la mañana nos sentamos y hablamos de todo esto, pues insultamos a un montón de gente, nos cabreamos, vamos a estar, y esto no puede ser, y esto no sé qué, y esto no sé cuánto, y al final, mira, macho, vete de aquí y vete tú para allí y para otro lado, y ya nos envenenamos y continuamos aquí. No corremos tiempo, pero ocurre lo mismo cuando nos sentamos en el Consejo, con los secretarios generales de las federaciones. En un principio empezamos tratando de ver qué podemos hacer, y empieza a crecer la indignación, empieza por un sitio y por otro, y Antonio me dice lo que pasa en el sector público, el otro me dice lo que pasa en el servicio, el otro y vamos levantando la voz y... Mira, yo, de verdad, lo quiero expresar en mí. Yo estoy crispado. Estoy enfadado. Estoy muy enfadado. Por todo lo que está aconteciendo. Futuro. Pues hombre, lo tendrá que haber, seguro. ¿Que no va a ser igual? También segurísimo. Que vamos a partir de escalones más abajo, no de un escalón. De escalones más abajo, seguro. Y que nos adaptaremos. A mí me lo dijo un médico una vez en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Le dijo, mira Agustín, que la vida no te dé todo lo que eres capaz de aguantar, porque te sorprenderás. Y nos va a pasar esto, tendremos que adaptarnos, ¿vale? Pero me cabrea la impasibilidad del ciudadano en la calle, no viendo lo que mirar. Os voy a poner un ejemplo de mi pueblo.
donde di una asamblea para la gente. Aquí en Salamanca somos todos muy ricos, somos todos la leche. Aquí tienes un huerto y eres terrateniente. Pero bueno, este no, este tenía, pues no lo sé, no lo puedo decir, tiene 40, 50 hectáreas, 30, no, la que tengo. De terreno, pues de secano, pues imaginaros lo que es de poco valor, pero tiene su ganado y cobraba la paga. Y claro, porque eso me quitó la paz, porque tal. Mira, Majo, tengo que tener cuidado porque casi me sale el nombre y no quiero. Pero mira, Majo, lo de la paz, en su día ya se dijo que eran subvenciones de la Comunidad Económica Europea hasta que España se fuera poniendo al día. Una vez que te equiparas y que dejas de ser perceptor, empiezas a ser prestador. Pero claro, no, porque el ministro, ya, yo sé que el ministro ha dicho que tal. Hablaba de cara al acuerdo ahora con Marruecos, de la Comisión Europea, que determina de que Marruecos puede meter en Europa productos que es verdad que no tienen los mismos controles de calidad, que no tienen las mismas garantías que los españoles y que además por su clima pueden tener hasta una cosecha más. Por tanto, la mano de obra también más barata. A ver qué le dice a un alemán que pague €1 por un tomate español pudiendo tener por 20 céntimos uno marroquí. Y sube el valor. Y esto lo hizo la... ¿Cómo se llama? La anterior ministra nuestra. La ministra de... Aguilar. La Aguilar. La alcaldesa de Tarragona. La Aguilar. Porque no supo defender y tal. Y es verdad que Cañete ha dicho que eso es una tropelía, que luchará por los agricultores y que se siente del lado de los agricultores. Bueno, pues le digo, mira abajo. Me iba a decir otra vez, ¿no? Pero mira abajo. Esto fue un acuerdo en el 98. En el año 98, que para entrar en el euro, España le cedió todas las competencias en materia de agricultura, ganadería y pesca a la Comunidad Económica Europea. Todas las competencias. Y hombre, no me digas que te lo dice Cañete, porque este es un sinvergüenza, porque fue el que lo firmó en el año 98, que era el ministro de Agricultura. O sea, el mismo que lo firmó es el que está diciendo esto. Mira, hipocresías las justas. Hipocresías las justas. Pero ya os lo he dicho antes, no nos fijemos en los engaños. Estos tienen un fin. Probablemente estén 4 años, no lo sé, más, no lo sé, depende de la ciudadanía española. Pero estos en 4 años van a dejar el huerto arado. Para ellos. Y tienen mayoría absoluta para hacerlo. Y no lo están aplicando porque esperan a que pase el 25 de marzo. Y a partir de entonces ya dará lo mismo. Que luego no vuelven. Es igual si hasta que deshagamos el impuesto va a pasar mucho tiempo. Y como tenemos memoria tan escasa, y además ellos son los de los altavoces. Por eso, Cipri, yo sí quiero decirte que aquí, con esta reflexión, es que nos necesitamos todos. Y que cuando se está hablando tan mal de los sindicatos, no es gratuito. No es gratuito. Nosotros, las centrales sindicales mayoritarias, las de clase, UGT y comisiones obreras, somos los únicos que estamos dentro del diálogo social. Y esto ya se ha olvidado. Todo el diálogo social ya casi suena hasta chino. Pero el diálogo social es el garante, vía constitucional, de todos los servicios públicos. El garante. Entonces, habría que atacar al diálogo social. ¿Por qué no atacan al diálogo social? Porque el diálogo social está compuesto por gobierno, patronal y sindicatos, y los dos sindicatos. El gobierno y patronal son los que no quieren el diálogo social, por eso no me meto con el diálogo social. Lo que hace falta es desacreditar a la otra parte
para que no exista la garantía de servicios públicos. Ni más ni menos. ¿O acaso los sindicatos de clase que están mirando o estamos negociando en igualdad para todas las categorías profesionales y para todos los trabajadores? Ojo, no solo los trabajadores, En el diálogo social están las pensiones, está el desempleo, están las prestaciones de ayudas y está todos los servicios públicos. Nosotros somos enemigos y cualquier otro sindicato, no sé. Si al fin y al cabo, si es por la defensa de los trabajadores, tenemos todos la misma actividad. O es que ahora es, y sin ánimo de nada, mejor el sindicato de controladores aéreos que nos ha llevado a la justicia que la UGT. Pues hipocresías las justas. Las justas. Pero que tengamos en cuenta una cosa, y es que, como vienen a por los derechos, y durante mucho tiempo hemos vivido muy bien, lo ha reflexionado Cipri, de que es verdad que se ha ido ganando, nos hemos acostumbrado a que los derechos vienen solos. Y no hemos sido capaces de explicarle a nuestros jóvenes que los derechos, para que permanezcan, hay que estarlos manteniendo día tras día. Día tras día. Esto pasa como con la zorra en un melonar. Como no cuides el melonar, la zorra termina entrando inmediatamente. Y eso es lo que nos han hecho a nuestros derechos. Hemos descuidado el huerto, porque nos creíamos que ellos solos se mantenían siempre. Y no, si no los cuidamos diariamente nos los quitan. Y es lo que nos han hecho. Eso es el principio de la educación en valores, que lo hemos perdido. Un comentario, yo sí quería hacer, me vais a permitir, a la reflexión que ha hecho Cipri, que cuando llegues a tu casa, le vas a decir a tu hijo, cosas de esa manera. Yo creo que la inmensa mayoría de todos los que estamos aquí posiblemente sea el mismo problema, pero yo sí quiero dejar una cosa clara. Yo veo muy poca gente. También tenemos que implicarlos. No ir a casa y explicarles el problema, a lo mejor hay que traerlos aquí para que ellos lo escuchen y sepan lo que se está haciendo. Porque la mayoría de las asambleas informativas que se está haciendo a día de hoy, juventud va muy poquita y desempleados también. Y son principalmente los que más problemas tienen. Uno por el problema actual y otro por lo que se van a encontrar. Y la verdad, yo veo muy poquita juventud. Y ese es un problema serio, el poderlos implicar. Porque ahora está, como hemos dicho, nos necesitamos todos. En la posible unión que podamos tener y en lo único positivo que decía antes Agustín, de podernos unir para reconquistar los derechos perdidos, eso es donde tenemos que estar todos. Y cada uno en la medida de las posibilidades que estamos aquí, tenemos que tratar que en las próximas asambleas, movilizaciones o concentraciones, poder llevar al hijo, al vecino, al primo y al tío. Y si de 30 o 40 que hemos venido aquí, cada uno consigue llevar 4 más, al final seremos 400. Y ahí radica el poder reconquistar y el poder estar unidos. Y luego otra cosa que yo sí quería hablar, no sé si lo ha dicho Agustín, pero que lo que está muy claro que de aquí a algo más de año y medio, estas medidas que ahora se han aprobado, es cuando se van a ver claramente afectadas, cuando se vayan cumpliendo esos convenios colectivos que parece que vienen caídos del cielo, que tú entras a trabajar y ya se te aplica un convenio colectivo por el mero hecho de esa actividad. Cuando eso ha dejado de tener ya la fuerza que tiene, y como decía Agustín, la empresa pueda negociar su propio convenio colectivo y tengas que empezar a negociarlo, porque claro, en 2 años, si no lo haces, va para atrás el negocio y empezar otra vez desde cero. Pues se va a tener que admitir muchas cosas que en otras condiciones no se admitirían. Y los convenios de empresa, desde luego, van a ser a la baja, no van a ser a la alta. Pues Antonio. Bueno, Agustín, buenos días. No quiero ser abusivo y que quisiera que por favor se me puede responder a 2 preguntas, voy por orden. La primera pregunta es, en Béjar de Palo, ¿verdad? Sí, Salamanca, estudiantes, hay, sí. Está todo fatal, bien hecho. Entonces, si os habéis planteado, a lo mejor me anticipo pero si os habéis planteado el hacer una manifestación, por supuesto, pacífica,
nosotros no vamos a sacar porras, pero si sabéis planteado eso. Y la segunda pregunta es si de lo que has dicho de las prestaciones del paro, si también influye al subsidio de desempleo, que es mi caso. Gracias. Lo último sí. En cuanto, pero no por la modificación de las prestaciones, sino por el tema de la congelación del salario mínimo interprofesional y las medidas que puedan tomar por él. No, los subsidios no van en función de las prestaciones. Los subsidios ya es algo tasado en función del salario mínimo interprofesional. Una cosa son las prestaciones y otra cosa son los subsidios de desempleo. Que por cierto, los subsidios de desempleo solamente los está garantizando el diálogo social. Solo. Tanto es así que en su momento el gobierno de Aznar puso sobre la mesa que desapareciera. Y digo de cuándo da la cosa, no es de ahora. Por eso me temo de que ahora, porque además estáis oyendo, el señor de Guindos lo ha dejado muy claro. Es que en España se está acostumbrando a la gente a estar subsidiada. Y esto es un aviso, es una alegancia. Porque cada vez que abre la boca sube el pan. Y segundo, nosotros hemos hecho ya una manifestación, por cierto, muy buena y con un acogimiento en Salamanca fabuloso, a pesar de los 2.500 que dice algún medio de comunicación. Yo os puedo decir, y Rivas es policía municipal, los mismos compañeros nos dijeron que estarían entre 12 y 14.000, pero que ellos solo iban a asegurar más de 10.000. Bueno, pues a pesar de eso, los medios de comunicación, unos han dicho la cuarta parte y otro la mitad. Pero, que sepáis, los datos oficiales. El día 29, en Salamanca se va a celebrar otra concentración frente a la subdelegación del gobierno. Es una convocatoria de la CES, la Confederación Europea de Sindicatos, porque el 1 y el 2 se reúne el Consejo de Europa, donde van a aceptar un nuevo tratado que no tiene en cuenta ningún aspecto social. ¿Vale? Donde van a entrar única y exclusivamente aspectos económicos. Y mirar, los aspectos económicos de Europa no nos afectan a los trabajadores nunca. Podrá afectar a los bancos y a los gobiernos, pero nada más, o a las multinacionales. Entonces, ese día, a las 20 horas, nos concentramos. Y en este medio tiempo, este que os habla, y estos que me acompañan, y algún otro que hay por ahí, nos hemos comprometido a hacer asambleas en todos los centros de trabajo y municipios para explicar el calado de esto. Porque os lo dije antes, nosotros no tenemos altavoces, no tenemos medios de comunicación. Es más, el único medio de comunicación que era Cerrolla, que mañana saldrá el último número, el periódico público. ¿Vale? Ya no ha salido. Hoy no ha venido. Ya no sale. Bueno, quiere decirse que hasta ese punto, aquel que no está a su favor, cortan el altavoz, le cortan la corriente. Bueno, pues nosotros somos muchos más. Ellos tendrán los altavoces, pero nosotros somos muchos más. Todos, lo he dicho antes, todos tenemos que sumar para explicar qué es lo que está pasando. Todos. Y si nos empeñamos, esto se le puede dar marcha atrás. Porque el acercamiento a Europa que decía Cipri, no está el acercamiento a Europa. Lo que estamos es pidiéndole árnica al amo. Al amo. Y el amo es el Fondo, el amo es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y Mercosur.
Y no hay más. Y no hay más. Por eso, de verdad, a cualquier oportunidad, sea en la calle, sea donde sea, cuando escuchemos que alguien dice determinadas torpezas, que en la mayoría de los casos están basadas pues en una ignorancia de no haberse informado, pues en la ignorancia, en hablar por hablar muchas veces, en repetir casi lo que escuchas, en un poco el eco. Aquellos que tengamos capacidad de conocimiento de alguna de las cosas, corrijámoslos. Pero inmediatamente, porque es que si no al final prevalece eso de que una mentira 1000 veces se convierte en verdad, ¿no? Seamos claros y digamos la verdad. Luego cada uno que tome la determinación que quiera, pero que no sea por ignorancia. Que en esto se ha basado siempre los gobiernos dictatoriales, en la ignorancia. ¿Algún compañero? Sí, Ramón, Antonio primero, pues Antonio. A ver, en la reforma se dice que si una empresa durante 3 meses seguidos, perdón, 3 trimestres seguidos, justifica pérdidas. O baja el ingreso. Vale, bien, pero ahora mismo en esta provincia, por llamarlo de alguna manera, el motor económico y el saco donde se puede encontrar trabajo es Guipúzcoa. Toda la industria cárnica funciona todo el año, pero pensando en la temporada. Hay 2 temporadas, una que es la de ventas, que es la de Navidad, y decir que durante todo el año, hasta esos 2 meses antes de Navidad, se está perdiendo dinero porque está preparando todo para luego meterlo a final de año. Entonces, esos 3 trimestres económicamente se está perdiendo dinero, solo se gana el último trimestre. Y en el sector de los mataderos sería igual, porque durante prácticamente todo el año se está bajo mínimos, porque la campaña llega con la bellota y llega también en una época determinada. Quiere decir que tendrían barra libre para hacer las tropelías que quisieran. Si eso es así. Al final, hay, a pesar de que ellos lo apliquen, yo lo judicializaría mucho más fácil, porque hay sectores de actividad que son de temporalidad y por tanto no serviría de justificación durante el tiempo. Pero eso sí, lo tengo que judicializar, porque lo primero que prevalece es, tal y como están los números que ellos presentan. Si me parece que fue Rubalcaba, claro, el BBVA, no, digo Rubalcaba, Cándido Méndez, el BBVA tiene argumentos suficientes para hacer despidos colectivos, porque lleva más de 9 meses de pérdidas. De descenso de pérdidas. No gana lo de antes. No es que pierda dinero, no es un saldo negativo, pero lleva pérdidas. De lo que diría que yo sí hay una diferencia entre esas empresas y otras. Como la ley de la mano, donde estaría el tema que vamos a terminar, compañeros. Hacer una reflexión en voz alta que estoy seguro de que compartiremos casi todos. Pero esto no pasa por tener a un gobierno de la derecha y con la mayoría abrumadora que tiene. Esa es la cruda realidad. Entonces, quiero decir, por enfocar hacia una dirección positiva del tema, a mí me parece que si los ciudadanos en general sacasen como conclusión de que todavía sigue existiendo la izquierda y la derecha, que yo me canso de escuchar a muchos ciudadanos, y voy a poner coma, trabajadores, coma, decir que no existe, que no hay diferencia entre la izquierda y la derecha, esto no pasaría. Y me voy a remontar a cuando un señor que se llamaba Pablo Iglesias fundó 2 organizaciones hermanas, que no hace falta que cite. Entonces teníamos un solo traje, y ahora tenemos 2. A veces nos ponemos el traje del activista sindical
y a veces nos ponemos el traje del activista político. Y resulta que tendríamos que volver al origen, donde solo tuviéramos un único traje. Y donde cuando lleguen los momentos en los que, como ahora, hay que dar la cara, estemos todos. Pero también cuando llega ese otro momento, esa fecha que habéis dicho a alguien, el BCN, que también todos con el mismo traje demos la cara. Y esto no nos pasaría, y no escucharíamos oír a los trabajadores, que me perdonen, porque cuando lo oigo en alguno me duele muchísimo, que ya no hay diferencia entre la izquierda y la derecha. Claro que la hay, hombre, y ahora lo estamos viendo. Por eso acabo con una frase que me quedo tuya, Agustín, que has dicho antes. Ahora nos necesitamos todos. Pues yo simplemente añado, siempre nos necesitamos todos. Bueno, pues mira, estoy de acuerdo contigo. Pero fíjate que yo vi una reflexión más allá y además reciente. Más larga, pero reciente. Mi suegra, que ya falleció, era emigrante, que regresó a España, y en un día en una discusión, en montar un negocio, pues no entendía muchas cosas. Y me decía, mira, es que esto es la leche, es que aquí, en Salamanca, es que se tiran los pelos más altos que se tiene el culo. Pues es verdad, pero sobre todo entre nosotros, entre los más pobres, sobre todo entre los más pobres, porque el rico lo quiere. Y cuando hablamos de gobiernos de izquierdas y de derechas, esa intoxicación de que no existe, en muchos casos es porque lo hemos generado nosotros en lo que te he dicho. Primero porque no hemos educado en valores, en el mantenimiento de los derechos. Y tercero, y te voy a poner un ejemplo de antes de ayer, para que sepamos quiénes somos nosotros muchas veces. Antes de ayer se celebraron las elecciones sindicales en la Junta y en el Hospital de Salamanca. En los de la Junta hubo un poco más de actividad, pero en el Hospital de Salamanca, si hubieran ido a votar, fíjate, ya no te voy a poner todos los trabajadores, sino los afines a la UGT y al PSOE, y lo digo porque nombraste al fundador de los dos, a Pablo Iglesias, porque quiere decir que somos lo mismo a efectos ideológicos, la UGT hubiera tenido mayoría aplastante. Y eso también es compromiso para mantener todas estas situaciones. Porque, al contrario, yo estoy convencido que no será casi nunca un afiliado a la UGT. No falta a una elección, creo que nunca, sea municipal, sea autonómica, sea estatal o sea europea. Sencillamente lo dejo ahí en el aire, como ejercicio de reflexión, pero si tú quieres que se hable socialismo en la sociedad, empecemos por las empresas. Y los sindicatos corporativistas no hablan socialismo en las empresas. El socialismo no es solo un sindicato. Además, de todas maneras, os voy a apuntar algo, que Antonio me lo quiere quitar, lo voy a enseñar, para que veáis hasta el punto donde alguien le saca provecho a la reforma. No me lo voy a dejar quitar, porque mientras más tengo este, pero dice, saque el máximo partido a la reforma laboral del 2012 para su empresa. Esto está colgado en Facebook, ¿vale? Todas las claves del Real Decreto Ley. Esto es una asesoría, ¿sabes?, que organiza seminarios para educar a los empresarios utilizando la reforma. Y dice, solo os leo los titulares sin decir nada. Dice, despido más barato. Dice, ahora sí que sí. Reducción de salarios.
Dice, por fin será una posibilidad real. Nuevo contrato para empresas de menos de 50 trabajadores. Se acabó el absentismo por faltas de asistencia. Ha llegado la auténtica flexibilidad interna en la empresa. Despidos objetivos por causas económicas, mucho más fáciles de justificar. Despidos colectivos para los que basta la decisión del empresario. Se acabaron los salarios de tramitación. Adiós despido express, bienvenido nuevo despido express. Bonificaciones a la contratación, dice, y muchos cambios más. Estos son cada uno de los titulares, y además lo acompaña de una ficha para que te inscribas, para que te formen. Este es el negocio de la reforma. Mientras unos estamos luchando contra esto, hay quien alienta a cometer tropelía. Y después, alguien, cuando nos presenta esto, nos habla de sensatez, de justa, de equitativa y de moral. En ninguna de las cosas creo.